Shabbat Shalom, amados, aquí estamos nuevamente con ustedes, conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, a un nuevo Shabbat, un nuevo tiempo de revelación, un nuevo tiempo de enseñanza, y sin antes de claramente entrar en la enseñanza de este Shabbat, es poder volver a invitarlos a que puedan acceder a este hermoso ejemplar que es totalmente gratuito, llamado Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen de Bereshit hasta Apocalipsis o hasta el libro de Revelaciones. Es un resumen de la Escritura que lo va a llevar por el tiempo cronológico, de alguna manera, para poder llegar hasta los últimos días y entender claramente cuál es el plan perfecto y el plan eterno que el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, ha diseñado para este planeta y para quienes son sus hijos. Así que los invito a que puedan ustedes acceder a este material absolutamente gratuito. Claramente, para poder acceder, yo lo digo a nuestros amigos de YouTube, accedan por la página de nuestro Facebook. Ahí ustedes nos colocan su correo electrónico y ahí nosotros se los enviamos por PDF. Ahora, este libro, como es un libro de estudio, no es un libro en el cual usted va a tomar así literalmente una lectura, van a ver cosas que claramente sí las van a poder entender en forma lineal. Pero está diseñado para poder ministrarlo, porque sabemos que van a existir muchas preguntas, porque hay muchas cosas en las cuales personalmente yo hago hincapié o aumento, por decirlo de alguna forma, ponemos lupa, como decimos en algún momento, ¿no es cierto?, en algunos pasajes de la Escritura, para justamente entender después por qué el Padre dijo o cuáles son las conductas que posteriormente ocurren en la misma Escritura y cosas que Mashiach dijo que también ya estaban anteriormente dichas. Entonces, por lo mismo, es importante que puedan acceder a este libro y colocarnos claramente su tiempo en el cual podríamos entrar a estudiar juntos. Extendiendo el reino, edificando el cuerpo de Mashiach, eso es lo que estamos haciendo, y también ustedes lo pueden hacer haciendo justamente el compartir, haciendo justamente un solo gesto, hacer un clic y poder compartir tanto en YouTube como acá en Facebook justamente nuestras enseñanzas para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. Recuerden que ambos canales, tanto el canal de Facebook como el de YouTube, no tienen ningún tipo de beneficio financiero para nosotros. Nosotros no lucramos con la palabra del Padre. Así que libremente usted puede acceder a suscribirse en ambos canales para que usted pueda justamente compartir y teniendo justamente también el acceso justamente a las notificaciones cuando estemos nosotros justamente empezando a transmitir. Así que los dejamos invitados a que puedan acceder a este hermoso ejemplar. Hay otros más que están ya justamente trabajándose. Y claramente hay mucho por conocer, mucho por revelar. Y algo que les quiero comentar, amados, este libro está diseñado para que el día de mañana una persona que es 100% judía, que no es de la dispersión como el caso nuestro, no es de las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel, no es Israel mesiánico, sino que viene siendo literalmente de la tribu de Judá, digamos, el linaje directo, pueda comprender las Escrituras sin el manto religioso que hasta hoy día existe dentro del rabinato de Israel. Cosas que se los comento porque hay cosas que están bien manipuladas hoy día a nivel rabínico y uno de esos pasajes viene siendo Isaías 53. Entonces, por eso le hago el hincapié de que este libro está diseñado para que cualquier persona con el corazón abierto para poder recibir de la palabra, justamente hasta un rabino pueda entender de que Mashiach ya vino. Así que por eso es sumamente para nosotros motivador el poder enseñarlo para que cada uno de ustedes tenga la herramienta para el día de mañana poder justamente no discutir, sino que compartir las Escrituras y enseñar en base a la revelación justamente de que Mashiach, justamente Yahshua HaMashiach ya estuvo acá, porque una de las cosas que ellos sí saben de que Yahshua vino, pero no lo reconocen como Mashiach. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que enfrentar justamente y en algún momento quizás confrontar con alguna persona radical del sistema religioso de Israel, justamente dentro del judaísmo. Así que, amados, están invitados y bueno, mucho por compartir, mucho por enseñar y vamos a entrar de lleno a la enseñanza de hoy día. Algo que vimos justamente ya hace semanas atrás fue justamente el tema de Jerusalén, que vendría siendo justamente el monte, ¿no es cierto?,
Kadosh, el monte santo, y que de ahí, de hecho, técnicamente viene siendo el monte Moriah, la ciudad de David, la ciudad de Elohim, etcétera, etcétera. Tiene muchos, digamos, no son significados, son sinónimos, porque técnicamente el lugar territorial es exactamente el mismo. Y lo que vimos justamente la semana anterior fue justamente el tema que va relacionado con la extensión del mensaje, ¿no es cierto?, a las naciones, y que nos dimos cuenta que literalmente también operó tal como estaba profetizado por Isaías desde Jerusalén, desde el monte del Padre, desde el monte Kadosh. Desde ahí se expandió a todas las naciones de en esa época, ¿no es cierto?, como decía la Escritura en Hechos capítulo 2, que fue lo que vimos en la fiesta de Shavuot. Pedro justamente hace su gran discurso en ese momento y empieza a predicar justamente la Besorá, y viene siendo las buenas noticias que Mashiach ya vino Mashiach, y claramente lo que él está esperando, y durante todo este tiempo que ha ocurrido, que son 2000 años y fracción, que hagan Teshuvá todos aquellos que son justamente de la simiente del Padre y que son parte justamente de su pueblo Israel. Así que, amados, entrando en ese mismo tema, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto estas 2 semanas. Quiero mostrar que hay algo sumamente importante en el ámbito físico de las personas, y en este caso voy a hablar de los patriarcas, y que tiene que ver con lo que acabamos de hablar con respecto a Jerusalén. Lo que hay que entender una cosa, de que la Torá, justamente, y todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo, y dentro del mismo Tanaj, incluyendo claramente los Salmos, hay mucha palabra profética de Mashiach, y claramente todas esas cosas fueron escritas para justamente nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros entendemos que todo se ordena justamente para poder establecer el reino, finalmente, el reino perdido por Adán en Edén, en el paraíso. Recordemos que Edén es la nación y paraíso viene siendo la capital, a lo que hoy día nosotros conocemos como Jerusalén. Yo ya lo dije, cabe la posibilidad de que efectivamente el árbol de la vida haya estado en los montes de Moriah, en Jerusalén. Cabe la posibilidad, no está especificado que el Edén, digamos que el huerto haya estado sobre un monte, no está especificado de esa manera, pero hay muchas cosas que coinciden frente a la forma en que el Padre ha hablado y que habló, digamos, pensando en el futuro, ¿no es cierto?, con respecto a Jerusalén. Entonces, ¿qué vamos a ver acá con respecto al tema de nuestro rey que va justamente a habitar en Jerusalén el día de mañana? Yo quiero mostrar acá que hay un elemento físico en el cuerpo humano que tiene doble significado en las Escrituras a nivel espiritual. Y uno de esos, y ese elemento, esa área del cuerpo físico del varón en este caso particular, es el muslo. Sí, ustedes dirán, a ver, ¿pero de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar justamente de la importancia del muslo en las Escrituras, en el Tanaj claramente, lo cual también eso nos va a llevar al nuevo pacto, donde vamos a revisar algunas cosas ahí, y es por eso que les quiero abrir justamente los ojos frente a este tema, porque es sumamente importante, porque ya han existido, a ver, no quiero ser duro, no quiero decir blasfemia, pero sí han habido enseñanzas o prédicas, como usted lo quiera llamar, en relación al tema final que yo voy a tocar acá, y hablan cosas que no corresponden de ninguna forma. Yo voy a llegar rápido a un tema, el tatuaje. Usted bien sabe que eso en la Torá está escrito de que no se puede imprimir nada, ninguna señal en el cuerpo. Eso está hablando claramente del ámbito de los tatuajes que ya existían en las tribus paganas antiguamente. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de un tema de tatuaje, es una prohibición de, por decirlo de alguna forma, ensuciar, ¿no es cierto?, el cuerpo físico. En el fondo es como adulterar el diseño perfecto, el diseño original, puro, que el Padre ha diseñado en cada ser humano. Está prohibido imprimir algo en el cuerpo. Entonces, claramente el tatuaje, si es la palabra que se debe ocupar hoy día, está hablando exactamente de eso. Y aquí yo estoy avanzando un poco de lo que vamos a ver más adelante, y es en relación a esto, justamente que vamos a desmistificar algunas cosas, y es por eso que vamos hoy día a hablar justamente de la importancia del muslo, porque el muslo en el ámbito espiritual tiene 2 connotaciones espirituales. Una va con respecto al tema de juramento, y lo otro va con respecto al tema del poder, autoridad, valentía,
protección, claramente, porque es donde se carga la espada. Vamos a entrar en los temas y para ir viendo ustedes justamente cómo se va a ir abriendo esto justamente a los ojos de ustedes y vamos a entender algunas cosas. Vamos a irnos a Bereshit, Génesis, capítulo 24, y vamos a ver acá, justamente yo creo que más de alguno de ustedes leyó esta parte, y de hecho muchos lo tienen que haber leído ya, ¿no es cierto?, cuando están estudiando justamente la vida de Abraham, y se van a encontrar con que hay cosas como medias extrañas para nuestra cultura de Occidente, para el año 2024 en el cual estamos, ¿no es cierto?, con respecto a lo que ocurría hace 3.500 años atrás, y si no es un poco más, 3.700 años atrás aproximadamente. Vamos a irnos a Bereshit, como dije, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Antes de continuar, quiero comentar algo. Sara, que en el fondo es Sará, el nombre de ella en hebreo, no es acento en la primera A, es al final, es Sará el nombre de ella. Ella ya había fallecido. En este capítulo, en el 24, ella ya había fallecido, ella ya no estaba. ¿Ya? Solamente se lo comento. ¿Por qué? Porque justamente la sensación emocional que tenía Abraham era que no tenía su hijo Isaac, esposa, y que más encima él había perdido a su madre. Por lo tanto, la desconsolación que podía haber sido en lo personal por no tener esposa a su edad, que ya eran los 40 años, claramente era un poco complicado y Abraham, con la edad que él tenía, como dice claramente acá, ya era viejo, avanzado en años, obviamente también estaba viendo de que su promesa, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, tenía que continuar y por lo tanto su hijo Isaac tenía que tener su esposa. Ahora, aquí quiero hacer un comentario. Muchas veces se ha pensado y la religión nos ha hecho creer, tanto así que ha hecho películas de esa forma, de que Isaac era como un jovencito de 8, 10, 14, 15 años que iba subiendo con las ramitas para ese día donde supuestamente Abraham lo iba a ofrecer. Bien sabemos que no fue ofrecido y que el padre puso un carnero en reemplazo, ¿no es cierto? Bueno, para esa época nunca fue así. Isaac tenía 40 años. Cuando él subió con su padre justamente al monte Moriah, que es lo que ya habíamos conversado justamente hace unas semanas atrás, él tenía 40 años cuando subió al monte para sacrificar a Isaac. Isaac no era un muchachito, no era un niño. Lo que ocurre es que la religión lo hace ver de esa manera, y eso lo estoy mostrando inmediatamente porque todo está correlativo en relación a esa fecha, en el momento en que justamente Abraham iba a sacrificar a Isaac y no fue sacrificado, sino que el padre le entregó un carnero. Y el punto está que a la vuelta de la llegada del monte Moriah se encuentran con que Sara había fallecido. Y resulta de que justamente él ahí, nosotros conocemos lo que hizo en el comprar la cueva de Macpela, donde justamente la enterró, etc. Y es un poco para poder ir enfocándolos en el lugar, en las circunstancias emocionales que pudo haber tenido justamente Abraham para su edad en ese momento. Él también estaba golpeado, había perdido a su esposa y claramente su hijo no tenía esposa y era hombre ya de 40 años. Así que, ¿qué es lo que hace? Envía a Eliezer, ¿no es cierto?, a su mayordomo, al jefe principal que tenía a cargo, ¿no es cierto?, de todas sus cosas, a buscarle esposa a su hijo. Aquí vamos ahora, ya que los puse en contexto, ahora entramos a Bereshit, capítulo 24, verso 1. Entonces era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, ya saben quién es, Eliezer, ¿no es cierto? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, porque quiero que jures por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Vamos a dejarlo ahí un segundo. Quiero entrar a ver que aquí no hay ningún comentario, ninguna especificación o detalle en relación a esta conversación, porque sale muy extraño en que se hable como que hay algo que ya se ha hablado. Efectivamente, Abraham ya estaba en conversaciones con Eliezer de cómo hacer esto y justamente cómo mandarlo a él a buscar al norte donde él estaba, justamente estaba cerca del Negev, en el sur de Israel, mandarlo al norte, a la tierra de Harán, a buscar una esposa para su hijo. Entonces,
Le estoy mostrando lo que ya ocurría en tras bambalinas, porque la Escritura no nos muestra eso, pero uno lo subentiende, que esto es un comentario ya de varios días, ya se habían hecho las expectativas quizás semanas o meses antes. Pasa lo que pasa con Sara y resulta de que ahora están viendo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, una de las cosas que ya se da a entender en el texto es que esto ya se había conversado y claro, quizás Eliezer, al no entender claramente cuál era el corazón de Abraham con respecto al padre, obviamente en algún momento quizás hasta le propuso, pero aquí hay mujeres lindas y niñas bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta de que Abraham por eso hace un hincapié, y es por lo mismo que estoy explicando esto, para que se pueda entender el verso 2 y el verso 3. Y acá también claramente lo que a nosotros nos interesa es el tema del muslo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de la casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, verso 2, verso 3, porque quiero que jures por Yahweh Elohim de los cielos, Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Eso quiere decir que ya estaba conversado de que eso no podía ser así. Y lo está haciendo jurar ahora en un acto solemne, no en una conversación de pasillo, en un acto solemne, mirándolo cara a cara, en una reunión personal para poder llevar a cabo este tema, ¿no es cierto? Y le dice claramente: no quiero que tomes mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, claramente por la distancia que existía. Estamos hablando de que en esa época los traslados o los viajes, cuando eran larguísimos, eran por cosas muy específicas, no era para cambiarse de territorio. Nadie se cambiaba de territorio, solo seguían multiplicándose en el mismo lugar territorial. Y en este caso, por eso le hace también entender a Abraham, Eliezer, que no sea cosa que no quiera, porque quizás va a encontrar que es muy lejos, etcétera. Todas las cosas que usted sabe que se pueden conversar frente a una situación que es tan delicada, porque quiere buscar una esposa a kilómetros y kilómetros de distancia para traerla aquí a donde está su hijo, tomando en cuenta que ni siquiera se conocen en ese momento. Entonces, lo estoy colocando en contexto, entre los cuales yo vivo: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Él le pregunta: ¿me llevo a tu hijo Isaac y lo dejo allá para que tenga justamente esposa en tu parentela? Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelva a mi hijo allá. Guarda, por favor, que no se te ocurra, por favor, de que Isaac vaya a volver a ese territorio. No, es aquí donde él tiene que estar. ¿Se da cuenta? Ahora, seguimos avanzando, pero en el verso 8. Ahora dice: y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Por favor, mira, si no quiere venir la niña, ya, no importa. Pero no, por favor, no insistas en querer llevarlo a él allá, por mucho que veas que hay mujeres para él allá. No lo quieras llevar, ¿ya? Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Yo no voy a ahondar con respecto a qué significa el muslo, porque es algo bastante complicado para entenderlo en este tiempo, pero sí lo que quiero yo llevarlos es a lo siguiente: que existía una forma, una tradición, por decirlo de alguna manera, para los juramentos. Y en este caso particular ocurre que estamos viendo acá particularmente con Abraham, nuestro Abraham Avinu, nuestro patriarca, ¿no es cierto?, que pidió que colocara debajo de su muslo la mano, ¿no es cierto?, de la persona que iba a juramentar, ¿no es cierto?, a hacer el juramento. Y eso era solemne. O sea, nosotros hoy día, Occidente, ¿qué es lo que un apretón de manos podría ser? Algo también que es solemne. Bueno, obviamente con todo lo que está ocurriendo, que lo que hacen las personas, firman un papel, inclusive ante notario, hacen un montón de trámites. En ese momento no era así claramente, sino que existía esta forma en la cual la persona que iba a jurar
tenía que colocar la mano bajo el muslo de la persona que le estaba haciendo el compromiso, para que se comprometiera en realidad, se comprometiera en serio y que no fuera a abandonar justamente el propósito de la conversación. ¿Se fija? Ya, vamos a dejarlo ahí y vamos a avanzar igual en Génesis, pero vamos al capítulo 47 y vamos a ver que esta práctica también su nieto. ¿Quién es el nieto de Abraham? Si el hijo de Abraham es de Isaac, ¿quién vendría siendo el nieto, el gran nieto de Abraham? Jacob, ¿no es cierto? El hijo de Isaac. Y vamos a ver qué es lo que pasó justamente cuando ya Jacob, también llamado Israel, claramente ustedes lo saben, estaba habitando ya en Gosén, en Egipto, pero ya está próximo a partir, está próximo a dormir con sus padres. Así dice la Escritura. Y fíjense ustedes la visión de la forma en que ellos hablaban con respecto, entre comillas, a la muerte. Porque resulta que él no estaba hablando que voy a morir. Él dice, voy a dormir. Y resulta que nosotros en Mashiach también escuchamos las mismas palabras de Rav Shaul. Los que han dormido, dice así. ¿Eso qué quiere decir? Que habla del tema de resurrección. La pregunta, ¿en qué momento se habla de resurrección en Bereshit? Pero aquí hay cosas que uno puede lograr entender, de que hay un entendimiento espiritual por parte de esta generación y que claramente no está registrado, pero la palabra dormir es lo interesante, porque ahí uno se puede dar cuenta que hay cosas que sí sabían ellos, que no están registradas, y que hoy día nosotros claramente, gracias al Ruach HaKodesh, que nos trae entendimiento de las Escrituras, nos hace darnos cuenta en estas palabras que son no menores y que son sumamente importantes. Génesis 47, 27. Dice así. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, está hablando de Jacob, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Y llegaron los días de Israel para morir. Eso dice la Escritura. Llamó José a su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Le dice acá, te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, se puede dar cuenta que acá hay dos palabras, la palabra morir, que lo hace el relato, pero las palabras que usó Jacob es, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, es decir, en el sepulcro de Macpela, porque acabamos de conversar con respecto a lo que pasó con Sara, ¿no es cierto? Con Sara. Y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró, Joseph. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahí descansó. Pero el juramento, ¿dónde era? Debajo de su muslo. Pon tu mano debajo de mi muslo. Era una práctica para el juramento. Ahora, vamos a ver el segundo significado del muslo, que ya se los comenté, que era con respecto al tema de la espada. Y aquí vamos a irnos a Éxodo 32, y ya les comenté claramente que también en el muslo, con respecto al tema de la espada, está representando poder, autoridad, valentía, protección, ¿no es cierto? Por nombrar algunas. Puede ser que hayan otros detalles más, pero aquí yo los quiero llevar a esto para que logren entender un poco lo que va a llegar más adelante. Éxodo 32, verso 25. Les voy a ubicar en el espacio y el tiempo. Moshe viene bajando con la Torá, viene con las tablas de la Torá, y usted se acuerda lo que pasó cuando llegó abajo, se encontró con que Aarón había fundido, ¿no es cierto?, oro, etcétera, y había hecho una imagen de fundición. ¿Se acuerdan? Bueno, verso 25 dice así. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Usted dirá, ¿pero qué orden es esa? Claramente, usted bien sabe, esto ya lo ministramos hace
parece que un año atrás, con respecto al tema de la fiesta de Shavuot, y era justamente a los hijos de la serpiente que estaban infiltrados dentro de los que habían salido justamente de Egipto, que se habían amotinado para levantar justamente una imagen pagana o una imagen demoníaca, por decirlo de alguna manera, porque es eso lo que habita en las imágenes, son demonios, para justamente reemplazar al Dios de los israelitas que los había sacado de Egipto, puesto que ellos mismos dijeron qué le habrá pasado a Moisés, no tenemos idea de lo que le habrá pasado, o sea que aquí está pasando mucho tiempo, así que hagámonos dioses para que nos sigan sacando por el camino. O sea, miren la percepción, cuando resulta que el que lleva justamente la carga llevaba al pueblo era Moshe. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí se pone cada uno su espada sobre su muslo, pase y vuelva de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, los que correspondían justamente que habían provocado que se levantara justamente una imagen de fundición. Esas personas eran las muertas, no era cualquiera. Eran los que habían sido en ese instante literalmente enemigos del Creador. Algo que ellos ya antemano habían oído todos. Si usted recuerda, usted va al capítulo 20, donde están justamente los mandamientos. Esto fue, dicho, los 10 mandamientos que nosotros conocemos fue dicho en voz alta, en una voz como trueno, cada uno de los mandamientos de sobre el monte. Entonces, quiero decir la escritura que todo Israel oyó eso, y es por eso que dijeron, mejor habla tú con nosotros, Moshe, porque no sea cosa que Elohim hable con nosotros y nosotros muramos. ¿Por qué? Claro, porque todos los oyeron. Entonces, por lo tanto, esto era un acto de rebeldía a no más poder. ¿Por qué? Porque esto no era un secreto, entre comillas, entre Moshe y el Creador. No, aquí estamos hablando que ellos oyeron todo el pueblo oyó que no se tenían que hacer imagen. Y aquí estamos viendo un acto de rebeldía y de rebelión absoluto. Y es por eso que claramente, de hecho, ese día recuerden que caen cerca de 3.000 varones a causa de la rebeldía que se había producido en ese momento. Ahora, Salmo 45, verso 1 dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. ¿Qué rey? Mashiach. Pues sí, es David el que está cantando y que está escribiendo esto. Y él ya está entendido de que viene algo superior a él, absolutamente. Y claramente él sí sabía que él era un representante de originalmente el rey de Israel, que vendría siendo Yahweh Elohim Sebaot, ¿no es cierto? El Padre es el rey de Israel, pero él acá abajo en la tierra, como toda la nación en algún momento quiso reyes, que bien sabemos que anteriormente estuvo Saúl, después estuvo justamente David. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? Está elevando un salmo al Creador, ¿ya? Y claramente Yahweh, el Padre, es Mashiach encarnado. Entonces, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La pregunta es la siguiente: ¿es que él había tenido alguna visión de Mashiach? Dice claramente, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Interesante, ¿no es cierto? Es como que ya lo había visto. ¿Ah? La gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Aquí estamos hablando de eternidad. Ciñe tu espada sobre el muslo. Verso 3. Oh valiente, ¿se da cuenta? Con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, las flechas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. ¿Se da cuenta? Me doy cuenta, sí, hay un salmo acá, sí, le estoy mostrando acá que esto es profético. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Sí, el rey va a sacar espada y va a matar a todos los que están en contra de él, en contra de su reino. Estamos hablando de los hijos de la serpiente. Entonces, verso 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, la Torá, de humildad y de justicia. Pregunto, ¿no son esas características las que tuvo Mashiach cuando estuvo en medio nuestro? ¿Ah? Mire, si esto es tremendo. Luego, y tu diestra, recordemos que la derecha es
la diestra de la justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Seguimos avanzando con respecto al tema del muslo y ahora estamos viendo el tema de la espada. Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 8. Perdón. Cantar de los Cantares 3, 8 dice así: todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Vuelve nuevamente a mostrarse que la espada, por decirlo en forma, como que cae sobre el muslo. Entonces el punto es lo siguiente. Aquí estamos viendo que tiene un segundo significado, justamente el muslo. Ya lo vimos, el primero era juramento, para jurar. Y luego aquí está mostrando valentía, ¿no es cierto? Está mostrando valentía, está mostrando justamente que hay una defensa, aquí hay autoridad, aquí hay gobierno. Luego, vamos a irnos aquí a Apocalipsis y acá vamos a estar un rato un poco más largo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a entrar a temas muy importantes e interesantes, claramente con respecto al tema del muslo y todo lo que eso conlleva. Apocalipsis 19, verso 11, dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y va a la batalla o va a la pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito, pero ¿cómo? Si él se llamaba Fiel y Verdadero. Bueno, aquí tenemos otro nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La palabra, verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre de su sacrificio, ¿no es cierto? Yom Kippur. Y su nombre es la palabra de Yahweh. ¿Qué fue lo que dijo justamente Juan, que es el que está escribiendo esto? Yohanan, en su carta evangelística, en su Besorá, en el capítulo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Se lo estoy diciendo de esta forma. Era en el principio de la palabra, ¿no es cierto? Y la palabra era con Elohim o con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Y vimos a la palabra encarnada, a lo que nosotros conocemos también como la Torah viviente. ¿Quién era Mashiach? ¿Y quién era Mashiach? Elohim encarnado. Ahora, miren acá, nuevamente dice acá, y su nombre es, verso 13, la palabra de Yahweh. Mal traducido, si usted tiene una versión Valera, verbo. No es así. No es la palabra correcta, no es la palabra verbo, es la palabra, la palabra de Yahweh. Y mire, el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, que es lo que vimos recién en el Salmo, ¿ya? Y él las herirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor de la ira de Yahweh Elohim Sebaot. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí yo quiero llegar un poco a lo que había avanzado al principio. En algún momento una persona hizo una prédica donde decía que era un tatuaje lo que tenía en el muslo con respecto a esto. Nunca fue así. Dice claramente, y en su vestidura, en las vestiduras estaba escrito, y la vestidura donde caía justamente era sobre su muslo, y ahí decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí, fíjese en lo siguiente, dice claramente, de su boca sale una espada aguda, de su boca sale, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisará, escuche muy bien esto, el lagar del vino del furor de la ira del Eterno, el Elohim de los ejércitos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace Mashiach? Va a entrar a hacer lo siguiente: va a pisar el lagar del vino del furor de la ira, en contra de sus enemigos. Y ahora, para que usted vaya dándose cuenta cómo todo tiene ya de antemano palabra profética en muchas áreas. Y en este caso particular, que lo estamos viendo en este momento en Apocalipsis, que estamos hablando de Juan, Isaías ya había profetizado algo
muy similar a esto. Digo similar porque hay varias miradas frente a las mismas circunstancias. Observe, Isaías 63. Miren en el verso 1, capítulo 63 de Isaías, verso 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Acabo de leer, usted lo acaba de ver con sus ojos en Apocalipsis. Mire lo que está diciendo acá Isaías, ¿ya? He pisado yo solo el lagar, dice. De los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y me manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Si usted considera que es parte de los redimidos, esta palabra profética es para usted. Y si no es así, estamos complicados. Mire, y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. ¿Qué brazo sería el que le sostuvo a él? ¿No es cierto? ¿Qué lo salvó? ¿Qué brazo sería? El brazo derecho, el de la justicia, ¿no es cierto? Y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces, cuando estamos hablando que el lagar es el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Y usted bien sabe que el paralelismo que existe entre el vino y la sangre es el mismo. Claramente estamos hablando de vino tinto, por favor, ¿ya? Porque claramente hay uvas que son blancas, de vino blanco, pero estamos hablando que la uva original es la uva negra para producir justamente el vino tinto, el cual es color rojo, rojizo, ¿no es cierto? Carmesí. Entonces aquí estamos hablando claramente de que Mashiach, que nosotros lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, bajando a hacer guerra, cabalgando. Curiosamente, igual como aparece en Salmo, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, pelearán el corazón de los enemigos del rey. Y resulta que aquí vemos claramente de que ya estamos llegando en el tiempo del fin en este pasaje, ¿no es cierto? Y Mashiach va a pisar el lagar del vino del furor de la ira. Entonces, aquí vemos que pasa esto también ya estaba profetizado por Isaías en el capítulo 63. Y de hecho, tanto así, este mismo capítulo que acabamos de ver en el 19 de Apocalipsis, también similarmente se hace mención a esto en el capítulo 14, también en Apocalipsis. Pero ya aquí hablamos de el rapto para algunos o el gran rescate. ¿Y qué pasa con los que no se van en el gran rescate? Vamos a Apocalipsis 14, verso 17. Capítulo 14, verso 17, dice así: salió otro malaj del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro malaj que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el malaj arrojó su hoz en la tierra y vendimió las viñas de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. ¿Se puede dar cuenta usted que aquí está hablando justamente de lo que viene posterior a lo que viene siendo el gran rescate? Y la pregunta, ¿quién es esa viña? Esa viña vienen siendo justamente los hijos de la serpiente, y que están habitando claramente en donde, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso dice claramente acá: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. El animal, el caballo, ¿dónde vienen puestos los frenos? En su boca. Es decir, ¿cuánto hay desde un caballo que está parado y está con su cabeza como corresponde, normal, ¿no es cierto?, desde su boca al piso? ¿Cuánto hay ahí? ¿Cerca de 1 metro y quizá un poco más? Bueno, es eso lo que hay justamente en sangre, desde la ciudad de Jerusalén en adelante,
por 300 kilómetros. Eso es lo que va a ocurrir justamente para el día de la gran ira, que viene siendo el día del día del juicio, claramente. ¿Y cuál es el día del juicio? Yom Kippur. Entonces, amados, por eso, cuando nosotros entendemos las escrituras y entendemos las fiestas, que son justamente fechas proféticas de todo lo que el Padre va a hacer, claramente aquí estamos dándonos cuenta que hay cosas que están sumamente claras cuando tenemos el entendimiento. Ahora, para ir cerrando, Joel, capítulo 3, verso 13. Mire lo que pasa acá. Nosotros ya vimos recién lo que pasaba en Apocalipsis 14. Mire lo que pasa ahora aquí en Joel capítulo 3, verso 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle del juicio, no en el valle de la decisión, en el valle del juicio, porque cercano está el día de Yahweh en el valle del juicio. Entonces las cubas, ¿de qué están rellenas? Están rellenas de maldad. Y eso es lo que justamente va a pisar. Dice claramente, la mies ya está madura, venid, descendan al lagar. Está hablando de las dos cosas, está hablando de la mies y está hablando del lagar. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y es justamente lo que nosotros vemos que ya apareció en el capítulo 14 de Apocalipsis y en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde justamente estamos viendo que en el muslo de Mashiach aparece justamente Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que nos muestra claramente que ahí está la valentía y el juramento de que claramente que de todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a cumplir. Amados, un abrazo a la distancia a todas las naciones, a nuestros hermanos, pastores, maestros, a todos aquellos que están en contacto con nosotros, tanto en la red de televisión que tenemos justamente en el canal de YouTube, como también aquí en Facebook. Desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.